Estamos, lógicamente, bien intentando ofrecerles a todos el panorama el día después del paro. ¿Qué puede decir Ujú. usted, Pedro, de su visión, de su opinión, el día después de la medida de fuerza? Y me parece que no contribuyen a resolver nada estas medidas de fuerza, pues estamos en una situación crítica, que hace rato venimos en una situación crítica y creo que de estas situaciones se sale trabajando. Los paros no creo que ayuden a nadie y sobre todo a los que más perjudican son a la gente que no está en el empleo informal perdón, en el empleo formal o que son autónomos o que dependen de su día a día para poder vivir y esa gente nadie le paga el día que no pudo trabajar o que Ujú. no pudo transportarse. Así que la verdad, y lamentablemente en Argentina el 40% de la población está en esa situación, digamos, de trabajadores independientes, autónomos, informales. Para ellos es una situación dramática y para Claro. el resto, para las pymes y para todas las empresas también y para todo el país, porque en definitiva se pierden, entiendo que 1.500 millones de dólares por un día que la Argentina no trabaja y eso es irrecuperable, es menos Ujú. impuestos, es menos actividad. Yo entiendo que hay problemas y todos tenemos problemas, a todos nos cuesta, pero me parece que los problemas se arreglan dialogando y aportando propuestas y no parando la actividad. Usted Es mi opinión es, personal, ¿no? bien, quedó claro, usted es empresario pyme, vinculado a la industria Sí, ferroviaria también, y justamente sí, hablando de la industria ferroviaria, ayer desde la Unión Ferroviaria, el Pollo Sobrero, dijo, bueno, vamos por un sí. paro de 36 horas. ¿Realmente qué es lo que se busca? La verdad no me queda claro porque imagino que lo que se busca es que los trabajadores del sector, que como todos los trabajadores necesitan ganar más dinero para llegar a fin de mes, pero del otro lado del mostrador, entiendo que los trenes pasajeros tienen como 30.000 trabajadores, del otro lado del mostrador hay millones de argentinos que se mueven en transporte ferroviario todos los días, y ni que hablar los transportes de carga del interior del país que necesitan vitalmente el ferrocarril porque son distancias muy largas que por camión se hacen antieconómicas. Entonces se perjudican a millones de argentinos y no me parece que sea la forma, ¿no? Creo que la forma, insisto, es Ujú. buscando soluciones eh, que permitan una salida sustentable, porque ¿cuál sería la solución de ese paro? Bueno, necesitamos ganar más. ¿Cuál es la forma de ganar más? O el Estado aumenta más las tarifas del transporte para que esos trabajadores ganen más, o el Estado imprime dinero, con lo cual genera más inflación para que esa gente gane más. Digamos, no hay mucha, o aumenta los impuestos, digamos, ¿no? Es decir, la ecuación es simple, digamos, es decir, lo que pasa es que yo entiendo que para el trabajador lo necesita ya, pero del otro lado del mostrador hay millones que tienen que o transportarse o moverse o pagar más para que eso suceda, ¿no? Entonces es Exacto. difícil. Cascales, el impacto que está teniendo las nuevas facturas de la luz, del gas, es realmente preocupante, ¿no? Porque son cifras muy Sí, abultadas para los residentes y para también los industriales, para las pymes. sí, ¿Usted ya sí. recibió las nuevas tarifas? Sí, sí, hay en la pyme nuestra es el triple, digamos, lo que subió, por ejemplo, el caso eléctrico, que es lo que más usamos, ¿no? En Ajá. el gas no fue tan fuerte la suba, y en el gas domiciliario acá en Cava, en el caso mío, por lo menos en mi domicilio es muy bajo la tarifa y el consumo. Sí. No sé ahora en el invierno, pero sí es verdad que ha sido, sobre todo en la electricidad, han sido subas enormes. Ujú. ¿Qué le puedo decir? Creo que eso, evidentemente, a ver, esto lo habíamos hablado con usted antes y Sí. nosotros teníamos una especie de irrealidad de lo que pagábamos la energía muy barata. El problema es cuando el ajuste es tan rápido y tan de golpe, Ujú. es entendible que bueno, pero eso ¿por qué se produce? Se produce porque durante décadas hubo un atraso gigantesco. Entonces, ese atraso gigantesco produce dos cosas. Por un lado, no digo que sea el caso de las pymes, pero sí en el caso de los particulares, porque la gran demanda de la Argentina, el 70%, es por el uso residencial domiciliario, no es el uso industrial. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene un precio que tiende a cero, esto es una regla básica de economía, la demanda tiende a infinito. Ujú. Es decir, cuando usted
no sé, cuando éramos chicos, el agua no se cobraba, o se cobraba una cosa nominal, y el despilfarro era tremendo, se usaba agua para, bueno, todavía se sigue usando, ¿no? Para baldear las veredas, etcétera. ¿Eso a qué lleva eso? Lleva a, por ejemplo, que en todas las casas se usen esos calentadores eléctricos, que si la gente se da cuenta de lo que consumen, los dejaría de usar ya, porque es una locura lo que consume eso de electricidad. O aire acondicionado frío-calor en invierno, que es mucho más barato calefaccionarse con una estufa a gas, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Proliferó todo eso, la demanda explotó, pero claro, es un consumo ineficiente, carísimo, que cuando usted vaya a cualquier lugar de la región, y ni que hablar en Europa, se cuidan muchísimo del gasto energético porque pagan la energía lo que vale. Claro. Entonces acá nos acostumbramos de alguna manera, yo entiendo que es doloroso y en mi caso particular lo vivo y lo siento, pero lamentablemente es lo que es, digamos, la Claro, energía lo tiene que un pasa costo es y hay que que pagarla. el impacto más duro es que si bien se recuperaron los precios de los servicios, de la luz y del gas, no se recuperaron los ingresos. Entonces, Correcto, es como correcto. correr detrás y lejísimo, ¿no? De No, eso que eso es tenemos que... correcto, eso es correcto, eso es totalmente correcto. Ahora, también le hago una separación en esto que acabo de decirle. Yo separaría, si fuera el que hace la política, en este caso, dos extremos que creo que se están haciendo, digamos, uno que es el caso de la gente que realmente no tiene para pagar lo más mínimo, que hay que ayudarla a que salga de esa situación, pero en el interín hay que ayudarla a que el impacto no sea ese, sea muchísimo menor. Y por otro lado, hay que separar una pyme, una pequeña empresa que es energía intensiva, que son muy pocas, pero existen, que cuando usted le da un cimbronazo de estos, directamente lo saca del mapa. Claro, Digamos, es ¿no? como un Porque no, electrodependiente, ¿no? claro, es un electrodependiente o un gas dependiente en un altísimo porcentual, y entonces cuando usted le da una suba de esta magnitud, directamente, digamos, no tiene cómo ajustarse y lo saca del mercado. En el otro extremo le puedo poner, no sé, la industria automotriz, que lo que lleva dentro un auto, cuando usted ve cuánto de su costo, cuánto es energía eléctrica o gas, por ahí representa el 2%, el 3%, no es significativo. Cascales, hay muchísima gente que vive en barrios que no tienen gas natural y que usan garrafas. ¿Se sabe qué va a Sí. pasar con el precio de las garrafas? Mire, la garrafa, el último aumento que hubo fue en enero, producto principalmente de la devaluación que generó que la materia prima suba el precio bastante, digamos, y también por un atraso que había de antes, digamos, que se estaba un poco, como se diría, barriendo bajo la alfombra, entonces había quedado atrasado. Desde enero para acá no se actualizó el precio, cosa que debería suceder en forma inminente, porque no se puede sostener 4 meses con una inflación, póngale en total acumulada de un 60% más o menos. Ujú. Así que el aumento debería ser inminente. No sé si va a suceder, no sabemos. ¿Qué es necesario, no sabemos si va a suceder, tampoco sabemos en qué cuantía va a suceder, o si directamente con esta aprobación de la ley bases, el Estado, como sucede en todo el mundo, no interviene en los precios de los hidrocarburos y se regula por oferta y demanda, porque hoy también fíjese que hay una situación un poco, si se quiere, injusta. Ustedes están a pocos kilómetros relativamente de Bahía Blanca Ujú. y pagan la garrafa al mismo precio que la paga alguien en el norte argentino. Ustedes Claro, tendrían que pagarla más barata claro. y el del norte la tiene que pagar más cara, ¿no? ¿Y por qué se da Y esa desigualdad? porque el Estado fija un precio uniforme para todo el país y no es lo mismo, porque si el 60-70% del gas se produce en Bahía Blanca, la zona que está más cerca tendría que pagarla más barata porque Claro. casi un 30% de la garrafa es transporte y el que está más lejos la va a pagar más caro. Ujú. Entonces el del norte va a decir, ¿por qué la pago más caro? Bueno, porque hay que pagar el transporte, digamos, si Claro, no tenés que ir a Bahía Blanca a buscarla, digamos. Entonces, claro. Es como esa, es, unificar las distancias a favor de la empresa. Es unificar las distancias a favor para mí a favor del populismo, porque no es justo, porque en definitiva paga uno por otro, y entre comillas queda bien con todos, porque el de Mar del Plata no sabe que tendría que pagarla menos, y el del norte quiere pagarla menos y la paga a Ujú, costa del que está más cerca, ujú. digamos.
es injusto, digamos. En este caso estoy hablando con usted que está en Mar del Plata, pero si tuviera que hablar con el norte diría lo mismo, digamos, porque es una realidad. Las cosas hay que pagar lo que valen, digamos. Pero hay no se otra puede... cosa que también en Mar del Plata hace mucho más frío que en el norte del país. Bueno, eso es otro tema Claro, adicional. claro. Ese es otro tema adicional, con lo cual ustedes dependen mucho más, porque dependen ya no solo para cocinar, sino también a veces, en muchos casos, para calefaccionar, ¿no? Una cuestión climática, claro. Cascales, Exacto. o sea que sería inminente el aumento del precio de la garrafa y usted me habló de un retraso del 60%. ¿Aumentaría en tal sentido? Yo no creo que pueda aumentar en tal sentido, porque también usted no se olvide que todo tiene que ver con la demanda, ¿no? Entonces, si usted pone un precio, que por ahí es el precio que necesita cobrar, pero la demanda no está, no vende. Entonces, Ujú. hay un tema siempre de oferta y demanda. ¿Y Hoy, ha caído el uso de la garrafa? ¿Ha caído la demanda? ha caído la demanda, sí. Ha caído el año pasado, para que tenga una idea, cayó un 10% más o menos, pero también hubo un tema climático, ¿no? No es todo tema, pero este año también cayó. Y cae, básicamente este año cayó por un tema de poder, entiendo yo, de poder adquisitivo, ¿no? Ujú. Hoy una garrafa promedio estaría en la puerta de un comercio habilitado, de un lugar habilitado, 7.500 pesos aproximadamente. Según las provincias hay una pequeña variación. Una Pero garrafa de 10 hoy kilos. de 10 kilos, hoy esa garrafa tendría que estar en 10.500 pesos, 11.500 pesos, en ese rango, digamos. Ujú. Pero después, mire, opera la oferta y la demanda. Hay Claro. lugares que hoy está operando, hay lugares que no, la garrafa se vende más barata y hay lugares que se vende un poco más cara, pero en general el mercado funciona también en este sentido. Cuando la gente no, digamos, cae la demanda, bueno, el precio naturalmente tiende a caer, no ¿Y se sube, ¿no? mantiene el subsidio para la gente más vulnerable, Cascales? Sí, se mantiene, pero entiendo que hay una revisión para que eso sea es decir, por un lado más automático y por otro lado mejor dirigido a la gente que lo necesita, porque Exacto. como estaba establecido antes, para que tenga una idea, en Argentina se comercializan al año unas 70 y, póngale 72, 73 millones de garrafas. Como estaba establecido anteriormente, había 2,5 millones, 2,2 millones de personas que lo recibían por un promedio de 4 garrafas. Recibían como 80/90 millones de garrafas, en teoría. Es decir, como que todo el consumo de garrafas fuera gente que lo necesita. Ujú. Y esa no es la realidad, es menos de la mitad la que recibe ese subsidio. Entonces, está mal establecido porque habría que asociar el subsidio a la efectiva compra de la garrafa. Porque hoy, ¿cómo funciona? Hoy la gente recibe en la tarjeta alimentar un monto que hay gente que lo usa para lo que sea. No está mal, digamos, porque lo recibe, pero no lo usa para la garrafa, ¿no? Entonces, la lógica sería que a la gente que realmente usa la garrafa se le ayude, pero contra la compra de la garrafa. Bien. Pedro, vamos a hablar con más tiempo seguramente en los próximos días, cuando estemos anunciando el aumento en el precio de la garrafa. Seguramente es lo que viene, ¿no? Y entiendo que sí, porque tampoco es sostenible una situación de tanto Ujú. atraso en forma ilimitada. Gracias, Pedro No, Cascales, gracias que a tengan ustedes. un lindo día. Es el presidente de SEGLA, la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado. Son las 8.